Punto 33. Irreversibilidad y el poder de perdonar. Hemos visto que el Animal Laborance podía redimirse de su encarcelamiento en el siempre repetido ciclo del proceso de la vida, de estar para siempre sujeto a la necesidad de la labor y del consumo, solo mediante la movilización de otra capacidad humana, la de hacer, fabricar y producir del Homo faber, quien como constructor de utensilios alivia el dolor y molestia del laborar y erige también un mundo duradero. La redención de la vida, que es sostenida por la labor, es mundanidad sostenida por la fabricación. Vimos además que el Homo faber podía redimirse de su situación insignificante, de la devaluación de todos los valores y de la imposibilidad de encontrar modelos válidos en un mundo determinado por la categoría de medios y fines. Solo mediante las interrelacionadas facultades de la acción y del discurso, que produce historias llenas de significado de manera tan natural como la fabricación produce objetos de uso. Si no quedara al margen de estas consideraciones, cabría añadir a estos ejemplos el pensamiento, ya que también éste es incapaz de pensar por sí mismo, al margen de los predicamentos que engendra la propia actividad de pensar. Lo que en cada uno de estos casos salva al hombre quanimal laborans qua homo faber, qua pensador, es algo diferente por completo, algo que llega del exterior, no del exterior del hombre, sino de cada una de las respectivas actividades. Desde el punto de vista del animal laborans, es como un milagro que sea también un ser que conozca y habite un mundo. Desde el punto de vista del Homo faber, parece un milagro como la revelación de la divinidad, que el significado tenga un lugar en este mundo. El caso de la acción y de los predicamentos de la acción es muy distinto. Aquí, el remedio contra la irreversibilidad y carácter no conjeturable del proceso iniciado con el actuar no surge de otra facultad posiblemente más elevada, sino que es una de las potencialidades de la misma acción, la posible redención del predicamento de irreversibilidad, de ser incapaz de deshacer lo hecho, aunque no se supiera ni pudiera saberse lo que se estaba haciendo, es la facultad de perdonar. El remedio de la imposibilidad de predecir, de la caótica inseguridad del futuro, se halla en la facultad de hacer y mantener las promesas. Las dos facultades van juntas en cuanto que una de ellas, el perdonar, sirve para deshacer los actos del pasado, cuyos pecados, entre comillas, cuelgan como la espada de Damocles sobre cada nueva generación. Y la otra, al obligar mediante promesas, sirve para establecer en el océano de inseguridad, que es el futuro por definición, islas de seguridad sin las que ni siquiera la continuidad, menos aún la duración de cualquier clase, sería posible en las relaciones entre los hombres. Sin ser perdonados, liberados de las consecuencias de lo que hemos hecho, nuestra capacidad para actuar quedaría, por decirlo así, confinada a un solo acto del que nunca podríamos recobrarnos. Seríamos para siempre las víctimas de sus consecuencias, semejantes al aprendiz de brujo, que carecía de la fórmula mágica para romper el hechizo. Sin estar obligados a cumplir las promesas, no podríamos mantener nuestras identidades. Estaríamos condenados a vagar desesperados, sin dirección fija, en la oscuridad de nuestro solitario corazón, atrapados en sus contradicciones y equívocos, oscuridad que sólo desaparece con la luz de la esfera pública, mediante la presencia de los demás, quienes confirman la identidad entre el que promete y el que cumple. Por lo tanto, ambas facultades dependen de la pluralidad, de la presencia y actuación de los otros, ya que nadie puede perdonarse ni sentirse ligado por una promesa hecha únicamente a sí mismo. El perdón y la promesa
realizados en soledad o aislamiento, carecen de realidad y no tienen otro significado que el de un papel desempeñado ante el yo de uno mismo. Puesto que estas facultades corresponden a la condición humana de la pluralidad, su papel en la política establece una serie diametralmente distinta de principio guía con respecto a los modelos morales inherentes a la noción platónica de gobierno. Esta, cuya legitimidad se basa en el dominio del yo, deriva sus principios guía, los de que al mismo tiempo justifican y limitan el poder sobre los demás de una relación establecida entre uno y uno mismo, de esa manera que lo bueno y lo malo de las relaciones con los otros está determinada por las actitudes hacia el yo de uno mismo, hasta que el conjunto de la esfera pública se ve en el recto orden entre las capacidades de mente, alma y cuerpo del hombre individual. Por otra parte, el código deducido de las facultades de perdonar y de prometer se basa en experiencias que nadie puede tener consigo mismo, sino que por el contrario, se basan en la presencia de los demás, y así como el grado y maneras del gobierno del yo justifica y determina el gobierno sobre los otros, como uno se gobierna, gobernará a los demás, así el grado y maneras de ser perdonado y prometido determina el grado y maneras en que uno puede perdonarse o mantener promesas que sólo le incumben a él. Debido a que los remedios contra la enorme fuerza y elasticidad inherentes a los procesos de la acción solo funcionan bajo la condición de la pluralidad, resulta muy peligroso usar esta facultad en cualquier esfera que no sea la de los asuntos humanos. La ciencia natural moderna y la tecnología, que ya no observan, toman material o imitan los procesos de la naturaleza, sino que realmente actúan en ella, parecen haber llevado la irreversibilidad y la humana incapacidad de predecir la esfera natural, donde no cabe remedio alguno para deshacer lo que se ha hecho. De manera similar, parece que uno de los grandes peligros del actuar a la manera del hacer y dentro del categórico marco de medios y fines radica en la concomitante autoprivación de los remedios solo inherentes a la acción, de manera que uno está obligado a hacer con los medios de violencia necesarios a toda fabricación y también deshacer lo que ha hecho como deshace un objeto fallido por medio de la destrucción. Nada parece más manifiesto en estos intentos que la grandeza del poder humano, cuya fuente se basa en la capacidad para actuar, y que, si los remedios inherentes a la acción comienza de modo inevitable a subyugar y destruir no al propio hombre, sino a las condiciones bajo las que se le dio la vida. El descubridor del perdón en la esfera de los asuntos humanos fue Jesús de Nazaret. El hecho de que hiciera este descubrimiento en un contexto religioso y lo articulara en un lenguaje religioso no es razón para tomarlo con menos seriedad en un sentido estrictamente secular. En la naturaleza de nuestra tradición del pensamiento político, y por razones que no podemos explorar aquí, radica en su carácter altamente selectivo y el excluir de la conceptualización articulada una gran variedad de experiencias políticas, entre las que no ha de sorprendernos encontrar algunas de naturaleza elemental. Ciertos aspectos de la enseñanza de Jesús de Nazaret, que no están fundamentalmente relacionados con el mensaje religioso cristiano, sino que surgieron de las experiencias en la pequeña y cerradamente entramada comunidad de sus seguidores, inclinada a desafiar a las autoridades públicas de Israel, se encuentran entre dichas experiencias políticas, aunque han sido despreciados debido a su alegada naturaleza exclusivamente religiosa. El único signo rudimentario de que se sabía que el perdón puede ser el correctivo necesario para los inevitables daños que resultan de la acción puede verse en el principio romano de ahorrar la vida del vencido, parcere subiectis,
buen criterio absolutamente desconocido por los griegos, o en el derecho a conmutar la pena de muerte, probablemente también de origen romano, prerrogativa de casi todos los jefes de Estado occidentales. En nuestro contexto, es decisivo el hecho de que Jesús mantenga en contra de los escribas y fariseos no ser cierto que solo Dios tiene el poder de perdonar, y que este poder no deriva de Dios, como si Dios, no los hombres, perdonara mediante el intercambio de los seres humanos, sino que por el contrario, lo han de poner en movimiento los hombres en su recíproca relación para que Dios les perdone también. La formulación de Jesús aún es más radical. En el Evangelio, el hombre no perdona porque Dios perdona, y él ha de hacerlo a sí mismo, sino que, si cada uno perdonare de todo corazón, Dios lo hará igualmente. La insistencia en el deber de perdonar procede claramente de que no saben lo que hacen, y esto no se aplica al punto extremo del pecado y al mal voluntariamente deseado, ya que entonces no habría sido necesario enseñar. Si 7 veces al día peca contra ti y 7 veces se vuelve a ti diciéndote, me arrepiento, le perdonarás. Tanto el extremo pecado como el mal voluntariamente deseado son raros, incluso más raros que las buenas acciones. Según Jesús, Dios dará a cada uno según sus obras en el juicio final, que no desempeña papel alguno en la vida terrena y que no se caracteriza por el perdón, sino que por la justa retribución, apu doi nai. Pero pecar es un hecho diario que radica en la misma naturaleza del constante establecimiento de nuevas relaciones de la acción dentro de una trama de relaciones, y necesita el perdón para posibilitar que la vida prosiga, exonerando constantemente a los hombres de lo que han hecho sin saberlo. Solo mediante esta mutua exoneración de lo que han hecho, los hombres siguen siendo agentes libres, solo por la constante determinación de cambiar de opinión y comenzar otra vez se les confía un poder tan grande como es el de iniciar algo nuevo. En este aspecto, el perdón es el extremo opuesto a la venganza, que actúa en forma de reacción contra el pecado original, por lo que en lugar de poner fin a las consecuencias de la falta, el individuo permanece sujeto al proceso, permitiendo que la reacción en cadena contenida en toda acción siga su curso libre de todo obstáculo. En contraste con la venganza, que es la reacción natural y automática a la transgresión y que debido a la irreversibilidad del proceso de la acción puede esperarse e incluso calcularse, el acto de perdonar no puede predecirse. Es la única reacción que actúa de manera inesperada y retiene así, aunque sea una reacción, algo del carácter original de la acción. Dicho con otras palabras, perdonar es la única reacción que no reactúa simplemente, sino que actúa de nuevo y de forma inesperada, no condicionada por el acto que la provocó y por lo tanto libre de sus consecuencias, lo mismo quien perdona que aquel que es perdonado. La libertad contenida en la doctrina de Jesús sobre el perdón es liberarse de la venganza, que incluye tanto a la gente como al paciente en el inexorable automatismo del proceso de la acción, que por sí mismo nunca necesita finalizar. La alternativa del perdón, aunque en modo alguno lo opuesto, es el castigo, y ambos tienen en común que intentan finalizar algo que sin interferencia proseguiría inacabablemente. Por lo tanto, es muy significativo, elemento estructural en la esfera de los asuntos públicos, que los hombres sean incapaces de perdonar lo que no pueden castigar e incapaces de castigar lo que ha resultado ser imperdonable. Esta es la verdadera marca de contraste de esas ofensas que desde Kant llamamos mal radical y sobre cuya naturaleza se sabe tan poco. Lo único que sabemos es que no podemos castigar ni perdonar dichas ofensas, que por consiguiente trascienden la esfera de los asuntos humanos y las potencialidades del poder humano. Aquí, donde el propio acto nos desposee de todo poder,
Lo único que cabe es repetir con Jesús: mejor le fuera que le atasen al cuello una rueda de molino y le arrojasen al mar. Quizás el argumento más razonable de que perdonar y actuar estén tan estrechamente relacionados como destruir y hacer deriva de ese aspecto del perdón en el que deshacer lo hecho parece mostrar el mismo carácter revelador que el acto mismo. El perdón y la relación que establece siempre es un asunto eminentemente personal, aunque no es necesario que sea individual o privado, en el que lo hecho se perdona por amor a quien lo hizo. También esto lo reconoció claramente Jesús: le son perdonados sus muchos pecados porque amó mucho, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Y este es el motivo de la convicción corriente de que sólo el amor tiene poder para perdonar, porque el amor, aunque es uno de los hechos más raros en la vida humana, posee un inigualado poder de autorrevelación y una inigualada claridad de visión para descubrir el quién, debido precisamente a su desinterés, hasta el punto de total no mundanidad, por lo que sea la persona amada, con sus virtudes y defectos, no menos que con sus logros, fracasos y transgresiones. El amor, debido a su pasión, destruye el en medio de que nos relaciona y nos separa de los demás. Mientras dura su hechizo, el único en medio de que puede insertarse entre dos amantes es el Hijo producto del amor. El Hijo, este en medio de, con el que los amantes están relacionados y que poseen en común, es representativo del mundo en que también esto les separa. Es una indicación de que insertarán un nuevo mundo en el ya existente. Mediante el Hijo es como si los amantes volvieran al mundo del que les ha expulsado su amor. Pero esta nueva mundanidad, el posible resultado y el único posible final de su amor es, en un sentido, el fin del amor, que debe subyugar de nuevo a los amantes a transformarse en otra manera de pertenecerse. El amor, por su propia naturaleza, no es mundano, y por esta razón, más que por su rareza, no solo es apolítico, sino antipolítico, quizá la más poderosa de todas las fuerzas antipolíticas humanas. Si fuera verdad, por lo tanto, como el cristiano da por sentado, que sólo el amor puede perdonar, ya que sólo él es plenamente receptivo de quién es alguien, hasta el punto de estar siempre dispuesto a perdonar cualquier cosa que se haya hecho, habría que excluir por completo de nuestras consideraciones al perdón. Sin embargo, lo que el amor es en su propio respeto y es en su estrechamente circunscrita esfera, se halla en el más amplio dominio de los asuntos humanos. El respeto, no diferente de la aristotélica filia polite, es una especie de amistad, sin intimidad ni proximidad. Es una consideración hacia la persona desde la distancia, que pone entre nosotros el espacio del mundo, y esta consideración es independiente de las cualidades que admiremos o de los logros que estimemos grandemente. Así, la moderna pérdida de respeto o la convicción de que sólo cabe el respeto en lo que admiramos o estimamos constituye un claro síntoma de la la creciente despersonalización de la vida pública y social. En todo caso, el respeto, debido a que sólo concierne a la persona, es totalmente suficiente para impulsar lo que hizo una persona por amor a la persona. Pero el hecho de que el mismo quien, revelado en la acción y en el discurso, sigue siendo también el sujeto del perdón, es la razón más profunda de por qué nadie puede perdonarse a sí mismo. Aquí, al igual que por lo general en la acción y en el discurso, dependemos de los demás, ante quienes aparecemos con una distinción que nosotros somos incapaces de captar. Encerrados en nosotros mismos, nunca podríamos perdonarnos ningún fallo o transgresión debido a que careceríamos de la experiencia de la persona por cuyo amor uno puede perdonar.